Si la señorita de Segunda de Reyes se destaca por aquello que dijo, el joven del que hablaremos en el día de hoy se destaca por aquello que hizo. Hoy estaremos considerando a Timoteo, posiblemente uno de los jóvenes más ejemplares de todo el contexto de la Biblia. Bienvenidos a la reflexión del día de hoy. Hablar de Timoteo es posiblemente, después de Jesucristo y del apóstol Pablo, traer a nuestras mentes a uno de los creyentes más influyentes de todo el Nuevo Testamento. Muy por encima de varios de los apóstoles, de muchos de los ancianos de la iglesia primitiva e incluso de otros evangelistas como lo era él. Y es que desde su conversión y hasta el final de sus días, Timoteo se destacó por ser un joven sumamente espiritual y activo. Aparte de Jesucristo, obviamente, de ningún otro personaje el apóstol Pablo habló tanto a lo largo de todo el Evangelio, razón por la cual se considera a Timoteo como el sucesor natural del apóstol Pablo en el contexto de su ministerio. Pero analicemos algunos detalles no menores en relación con la vida de Timoteo, para que así podamos valorar tanto su persona como su obra ministerial. Su nombre en griego significa temeroso de Dios, y sin duda alguna, Timoteo hacía enorme gala de dicho nombre. Su conversión se nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, y entre los versículos 1 al 3, donde al menos podemos destacar tres elementos sumamente importantes y necesarios para desarrollar el ministerio de manera adecuada. En primer lugar, hablemos del buen testimonio de Timoteo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y en el verso número 2, se nos dice que los hermanos de Listra e Iconio daban buen testimonio de él. Si algo necesita un joven, precisamente por causa de su edad e inexperiencia, es un muy buen testimonio. El buen testimonio se logra o se alcanza a través del buen comportamiento, tal como lo leemos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, donde el apóstol Pablo escribió: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora bien, el buen testimonio le permitirá al joven tener las credenciales necesarias o suficientes que posiblemente su corta edad, su falta de conocimiento o su inexperiencia le puedan restar para con quienes le rodean. Hablemos en segundo lugar de su enorme disposición. Y es que en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 3 se nos agrega que cuando Pablo quiso tomarlo consigo, le circuncidó por causa de los judíos. Muchos jóvenes no habrían aceptado esta situación, posiblemente por temor al dolor y el sufrimiento físicos implicados en esto mismo. Y es que una circuncisión a una edad aproximada de los 20 años, habría sido bastante difícil. Pero tampoco olvidemos los sufrimientos, las persecuciones y las cosas negativas que experimentaba el apóstol Pablo precisamente cuando conoció a Timoteo. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 11, leemos: persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Otros jóvenes, con los precedentes con que venía el apóstol Pablo, seguramente habían claudicado pensando que tales dificultades o sacrificios no eran propios para su corta edad. Finalmente, hablemos del fuerte deseo que tuvo Timoteo para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y es que todo lo anterior se explica porque Timoteo quería servir con ganas, con pasión a nuestro Señor, pese a las limitaciones que pudiera tener.
a los riesgos que pudiera correr o incluso a los prejuicios de quienes pudieran estar a su alrededor. Si hay algo que nos enseña el joven Timoteo, es que sin importar la edad que tengas, puedes llegar a ser un buen discípulo de Jesucristo, tal como lo observamos en Hechos 16:1. Un buen discípulo, según nos lo enseña el mismo Timoteo, es aquel que alcanza un buen testimonio entre sus hermanos, que lucha para tenerlo. Él, como lo vemos en 1 Timoteo 4:12, quiere ser ejemplo en toda buena cosa. Finalmente, el buen discípulo es aquel que, sin importar su edad, dónde se encuentra o los obstáculos que pueda llegar a tener, busca servir a Dios con plena integridad. Tal vez esta es la más grande enseñanza que podemos obtener acerca de Timoteo. Como puede verse, Timoteo nos enseña que para ser un buen discípulo de Cristo, en primer lugar, se requiere buen testimonio. En segundo lugar, una negación plena o total. Y en tercer lugar, pasión por las almas, por la salvación de otros. Seguiremos hablando del joven Timoteo en nuestra próxima reflexión. Pero por el momento vamos a dejarlo todo hasta aquí. Gracias por tu amable atención. Dios te bendiga ricamente.